Mi compañero me robaba el almuerzo todos los días. Casi se muere por eso. Ahora le doy comida, como caridad. Mi compañero de trabajo me robaba el almuerzo todos los santos días. Lo negaba todo, y todavía me echó la culpa cuando casi se va al otro mundo porque mi comida tenía maní. Ahora está recibiendo su buena dosis de vergüenza pública. La empresa contrató hace poco a un tipo nuevo, Emiliano. Es un joven musulmán recién salido de la universidad, y desde que llegó, mi comida empezó a desaparecer. Menciono su religión porque yo también soy musulmana, y mira, es un suplicio conseguir comida halal a último minuto. Y te digo, ha sido un calvario quedarme sin almuerzo porque alguien se está robando el mío. ¿Mi teoría? Que Emiliano se está llevando mi comida porque soy la única musulmana visible en la oficina. Uso hijab, ya dije que voy a la mezquita. Así que él sabe que mi comida es halal y que puede comerla sin problema. Ya traté de hablar con él al respecto, pero siempre se hace el loco y lo niega todo. Pues resulta que Emiliano es alérgico al maní. El viernes llevé unas sobras que tenían maní. Puse mi nombre bien grande en el envase, pero ni me pasó por la cabeza avisar sobre el maní. Nadie en la oficina pone etiquetas de alérgenos en sus tuppers, y honestamente, se me olvidó por completo que él era alérgico. Cuando llegué a la nevera y vi que, otra vez, mi comida había desaparecido, fui directo al escritorio de Emiliano. Claro que ahí estaba él, comiéndose mi almuerzo. Entonces le solté: «Ese almuerzo que te robaste tiene maní». Se le abrieron los ojos como platos. Salió disparado a buscar la EpiPen y, gracias a Dios, se la aplicó a tiempo para evitar algo peor. Después del susto se puso como loco conmigo. Dijo que casi lo mato, y yo le respondí que no estaría en peligro si no fuera un ladrón mentiroso. Me salió con que la culpa era mía por no etiquetar los alérgenos, y le rebatí: «Soy intolerante a la lactosa, y no por eso espero que todo el mundo ande rotulando sus quesos. Porque veamos, yo no ando robando la comida de los demás». Me dijo que no era lo mismo, que la leche no mata, y yo le dije que el principio es el mismo. Fue corriendo a recursos humanos, pero por suerte decidieron a mi favor. Solo que ahora todos tenemos que poner etiquetas de alérgenos en nuestras comidas. Emiliano andaba todo creído, como si hubiera ganado algo, y mi comida seguía desapareciendo. Así que decidí cambiar las reglas del juego. Los musulmanes debemos donar el 2,5% del salario como zakat, o caridad. Ya que Emiliano quería tanto mi comida, preparé porciones extra al día siguiente y se las di directamente. Decidí darte almuerzo todos los días y contarlo como parte de mi zakat. Ya que estás tan necesitado como para mentir y robar para comer, te mereces mi caridad. Lo dije delante de todos. Emiliano se puso rojo como un tomate, sin saber dónde meterse. Le dije que lo aceptara y lo aceptó. Luego me puse a orar. Eso hizo que nadie se atreviera a decir nada, por miedo a parecer ofensivo o islamofóbico. Seguí con eso durante una semana. Cada vez que Emiliano se ponía rojo y me pedía aparte que dejara de hacerlo, yo le decía que solo estaba cumpliendo con mi deber de ayudar a los pobres. Mis colegas decían que yo era muy noble, y yo respondía que me gustaba alimentar a los necesitados, que todos deberían hacer lo mismo. Estaban de acuerdo y hasta le decían a Emiliano que me agradeciera por darle de comer y evitar que tuviera que robar. Él se enfurecía, pero nunca me respondía, al menos no en mi cara. Hasta que un día explotó y dijo que no era pobre, y que dejaría de comer mi comida si yo dejaba de humillarlo delante de todos. Acepté de una. Desde entonces, nadie volvió a tocar mi almuerzo. Empezó como un lunes cualquiera en la oficina de Madrid. Yo, Aisha Méndez, musulmana, con mi hijab siempre impecable, llegué cargada con mi tupper de arroz con pollo y verduras, preparado el domingo por la noche con todo el mimo que me enseñó mi madre. Temía por mi almuerzo. Hacía semanas que alguien lo robaba. No era un caso aislado. Era sistemático, casi ritual, y odiaba admitirlo, pero me sentía violada en mi rutina, invadida en mi espacio íntimo. Justo en la cocina, entre murmullos, vi a Emiliano. Su camiseta del Betis, su aire despreocupado, acomodaba un trozo de pan en su plato. Aplacé mi indignación. Necesitaba pruebas de su culpa. ¿Me has visto el tupper?, le dije con voz neutra. Él levantó las cejas, negó y se marchó con mi comida. Solo pensé: no mereces esta etiqueta de inocente. Viernes pasado todo estalló. Había llevado ese delicioso guiso de pollo con mantequilla de cacahuete, sabiendo que sería la última vez. El alérgeno estaba ahí, oculto, perfecto. Llegué a la oficina y mi tupper había desaparecido. Esta vez lo pillé en plena faena. Emiliano, sin vergüenza, comiendo mis sobras. Sin dudar, solté: «Oye, esa comida lleva cacahuete, ¿podrías...?» Su reacción fue instantánea. Ojos como platos. Se tambaleó, buscó la EpiPen y se pinchó. Vi su mano temblar, su respiración entrecortada. Me quedé helada.
Casi me matas, gritó después de recuperarse. ¿Qué te pasa? Tú me robas todos los días, niegas y encima pones en riesgo tu vida, respondí. No dije contiene, porque en esta oficina nadie etiqueta nada. No es mi culpa si eres alérgico. Sus ojos tenían decepción y rabia. Es diferente. No es como la lactosa, dijo con voz rasgada. Contesté con la misma firmeza. Es el mismo principio. Si respetaras mis límites como yo respeto los tuyos. La reacción fue inmediata. Corre al Departamento de Recursos Humanos. La tensión subió. Vosotros no lo creeréis, pero me sentí liberada. Por fin alguien fuera me escuchaba. Me entrevistaron, políticas de salud, etiqueta de alérgeno. A la hora del almuerzo del lunes, todos tenían su tupper con contiene, escrito a rotulador. Se suponía que ese debería ser el punto final. Pero para mí era solo el principio. Decidí responder a su osadía con mi propia versión de justicia poética. Musulmana soy, y al zakat le doy la importancia que merece. Caridad, justicia, responsabilidad. Así que preparé una porción extra. Envolví con ímpetu, y frente al equipo me acerqué a su escritorio. Emiliano, he decidido darte mis sobras como parte de mi zakat. Ya que necesitas robar comida para vivir, bueno, mereces mi caridad. Su cara cambió de blanco a rojo. Murmuró. No quiero, pero sus mejillas ardían, casi chirriando. Algunas compañeras le aplaudieron. Hubo aplauso tímido. Otros me felicitaron. El silencio lo sostenía él, aplastado por su mentira, por su necesidad humillada. Me sentí vengadora, pero equilibrada. No buscaba destruirlo, solo ponerlo donde debía estar, a mi nivel. Durante una semana lo repetí. Cada día repetía la misma escena, portando calma, caridad, intifada elegante. Cada vez que me pedía que parara, le decía con frialdad, es zakat, y tú eres necesitado. Lo encogía de hombros. Mi hijab brillaba bajo las luces frías de la oficina, y Emiliano ardía en silencio. El resto del equipo veía en mí a la heroína. ¡Qué ejemplo! ¡Qué generosa! Pero aquello era solo el comienzo. Sin darme cuenta, estaba perfilando mi papel en una historia más grande. Mientras él tragaba mis sobras, nacía una nueva tensión entre nosotros. Una guerra sin armas, pero con trozos de tupper. Su indignación crecía, mutaba en resentimiento. Y yo me transformaba, de víctima insegura a calculadora estratega. Había algo tenso en mi pecho, una llama que ardía con premoniciones de reencuentros, traiciones, secretos por descubrir. Un impulso. Esto no podía quedar así. Lo sentí en mi pulso, en cada calambre de materia prima. Quería más. Quería que todos sepan que no se juega con el almuerzo de una hermana de fe. Y fue entonces, llegando al viernes, cuando noté un susurro extraño frente a la impresora. Talita, la nueva coordinadora, cambiando papeles, escuchando con expresión que conocía. Tal vez había sido demasiado osada. Tal vez la ecuación de orgullo y humillación comenzaría a revertirse. Después de esa semana gloriosa, en la que Emiliano tragaba mi zakat con más vergüenza que hambre, noté que algo se empezaba a cocer a fuego lento. Y no precisamente en la cocina de la oficina. Talita siempre había sido discreta, hasta casi invisible, coordinadora de proyectos internos, siempre con su moño apretado y su carpeta en mano. Pero ese viernes, la vi, junto a la impresora, imprimiendo algo que luego ocultó cuando me acerqué. En ese instante, lo supe. No me miró a los ojos, ni siquiera me saludó. No hacía falta ser Sherlock para sentir que estaba tramando algo. El lunes siguiente, mis días de paz terminaron. La primera señal fue mi acceso al sistema bloqueado. Un fallo técnico, me dijeron. Luego, una reunión agendada sin avisarme. Y para rematar, mi informe del proyecto de automatización, el que llevaba meses desarrollando, apareció en el escritorio del director, firmado por Talita. No lo podía creer. Se estaba adueñando de mi trabajo, y nadie parecía notarlo. Talita, le dije al final de la jornada en tono tranquilo. Ese informe lo redacté yo, palabra por palabra. «Oh, ¿sí?», me contestó con esa sonrisa falsa. «Puede que se mezclaran los archivos. Todo se hace en equipo, ¿no?». Su voz me repugnó. Quise gritarle, pero no. No iba a caer en su juego. Ella quería que me descontrolara. Me limité a mirarla, sonreír y decir, «Claro, todo en equipo. Pero ya sabes, el karma siempre lee los créditos finales». Cuando me alejé, noté de reojo que Emiliano la observaba desde su escritorio. Tenía esa misma mirada que había visto cuando devoraba mi comida en secreto. Astucia mezclada con miseria. Talita y Emiliano, un dúo perfecto. La ladrona de ideas y el ladrón de tuppers. Empezaban a tejer su red. No tardaron en mover su siguiente pieza.
Una circular interna. Revisión de conducta profesional. Evaluación de comportamientos divisivos en el equipo. No decía mi nombre, pero todo apuntaba a mí. Rumores corrían como fuego, que yo estaba humillando compañeros, que mi religiosidad era una fachada, que manipulaba el sistema de caridad para quedar bien. No sabía si reír o llorar. Yo, la que durante años había trabajado con discreción, ahora convertida en la tóxica. Cada día se volvía más asfixiante. Me empezaron a excluir de decisiones. Talita tomaba mi lugar en las reuniones. Emiliano ahora caminaba con una seguridad que nunca tuvo. Se reían a mis espaldas. Era obvio. Querían derribarme. Una tarde, agotada, me encerré en la sala de lactancia, la única con pestillo, y llamé a mi madre. Su voz siempre me traía paz. Pero ese día no fue consuelo lo que me dio. Aisha, escúchame bien. Hay algo que nunca te conté. Emiliano. Su madre se llama Ángela Ruiz. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Hubo un silencio, pesado, lleno de historia. Tu padre tuvo un desliz. Fue hace muchos años. Yo lo supe y lo perdoné. Emiliano es tu medio hermano. La sala giró. Me agarré del lavabo como si fuera a desmayarme. ¿Qué? Logré decir con un hilo de voz. No quería que lo supieras así. Pero creo que él sí lo sabe. Y si está tan obsesionado contigo, tal vez sea porque nunca supo cómo lidiar con eso. Colgué sin poder procesarlo. Medio hermano. El mismo que intentó matarme socialmente. El que robaba mi comida. El que ahora con Talita tejía una telaraña para atraparme. Tenía que moverme. Pensar como ellos. O mejor, como alguien mejor. No iba a perdonar. Iba a planear. Esa noche abrí el viejo cajón donde guardaba las recetas y notas de mamá. Y allí, entre hojas manchadas de cúrcuma y amor, encontré un cuaderno que no recordaba haber visto. Notas para Aisha, decía en la portada. Al abrirlo, mi mundo cambió. Había cartas, secretos, confesiones, no solo sobre Emiliano, sino sobre Talita también. Aquel cuaderno era una bomba de tiempo. Lo abrí temblando, como si supiera que mi vida, desde ese instante, iba a dividirse en dos, antes y después de esas páginas. Era una libreta sencilla, de tapas azules, con bordes desgastados por los años. Dentro, la letra cuidadosa de mi madre, para cuando ya no esté, para cuando necesites entender. Leí en silencio, sentí como cada palabra me desgarraba por dentro. Mi madre había escrito todo, como si supiera que algún día me enfrentarían no solo personas, sino verdades. Confesaba que durante una etapa oscura de su matrimonio, mi padre tuvo un romance fugaz con una mujer más joven, una excompañera de trabajo llamada Ángela Ruiz. De ese error nació Emiliano. Ella lo supo años después, cuando recibió una carta anónima con fotos de mi padre y esa mujer, pero decidió no destruir nuestra familia. Lo guardó todo, lo perdonó, no por debilidad, sino por estrategia, porque según ella, algunas batallas se ganan en silencio. Tú heredarás mi fuerza, no mi dolor, escribió. Pero si ese chico algún día aparece, no le des tu compasión antes de que te la pida con la verdad. Y luego, la parte que me heló el alma. Talita fue mi alumna en los talleres de orientación laboral. Sabía demasiado. Fue ella quien envió las fotos. Siempre tuvo esa sonrisa tranquila y esa ambición sin alma. Las piezas encajaban de una forma cruel. Emiliano y Talita no eran solo aliados circunstanciales. Tenían un lazo que yo no conocía. Talita sabía el secreto desde hacía años. Lo había usado. Lo estaba usando. Para destruirme. Porque sabían que yo no rompería lo que no conocía. Hasta ahora. Volví a la oficina al día siguiente con otra energía. Fría. Precisa. No iba a mostrar mis cartas, pero ya no era la misma. En la sala de descanso, Emiliano se reía con Talita. Ella hablaba en voz baja. Él la miraba como si fuera su mentora. Me acerqué con una sonrisa contenida. «¡Qué buen equipo hacéis!», solté, sin rencor aparente. Casi me dan ganas de unirme al club de los traicionados. Talita me lanzó una mirada afilada. «No estamos en un colegio, Aisha. Aquí todo el mundo lucha por lo suyo». «Exacto», dije, girando para marcharme. Y por fin entendí lo que me pertenece. Mi siguiente paso fue revisar los registros del proyecto que Talita había robado. Busqué detalles, fechas, correos. Fui encontrando errores, correcciones que yo había hecho y que Talita borró para firmar como suyo. Fui documentando todo en silencio, día tras día, durante una semana. Una tarde me acerqué a Laura, la directora del área. Siempre había sido justa, aunque distante. Le pedí una reunión privada. «Necesito mostrarte algo», le dije, colocando un dossier grueso sobre la mesa. «Este trabajo, el del sistema automatizado, no es de Talita, es mío. Aquí tienes cada versión, con fecha y hora, incluso respuestas del equipo técnico».
Lo firmé. Lo entregué. Lo borró. Laura hojeó los documentos con atención. No dijo nada por un largo minuto. Luego, levantó la vista. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque quería ver hasta dónde llegaban. Laura no respondió. Solo asintió. Sabía que yo tenía razón. Esa misma semana, Talita fue apartada del proyecto para una evaluación de desempeño. La oficina murmuraba. Emiliano me evitaba. Pero aún no era suficiente. Aún no era justicia. Solo era el primer movimiento. Una tarde, en la cafetería, Talita me interceptó. «No sabes con quién te estás metiendo», me dijo con esa voz contenida, casi elegante. «Lo sé mejor que tú», le respondí. «Y lo peor es que tú tampoco sabes con quién te estás metiendo tú». Ella no contestó. Se fue. Y esa noche, mientras organizaba mis notas en casa, recibí un mensaje anónimo, un archivo adjunto, un audio. Talita y Emiliano, hablando de mí, planeando mi caída, y una frase final. Si descubrimos que Aisha sabe del parentesco, la destruimos antes de que hable. Mi corazón se paralizó. Mi propia sangre planeaba mi ruina. Y justo cuando pensaba que el juego había alcanzado su punto máximo, la vida me lanzó otra verdad. Recibí una llamada de una abogada. «Señora Méndez, su madre ha dejado algo en su testamento. Un inmueble, en Sevilla. Pero eso no es lo más importante. Hay un archivo confidencial que debemos entregarle en persona». Y ahí supe que esto iba más allá de Emiliano y Talita. Había algo enterrado, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Viajé a Sevilla en tren, con el cuaderno de mi madre apretado contra el pecho, como si fuera una reliquia sagrada. El paisaje pasaba rápido por la ventana, pero mi mente iba más rápido aún. El testamento, el inmueble, el archivo confidencial. ¿Qué más podía haber ocultado mi madre? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en Sevilla? La abogada, Mercedes Valverde, me recibió en un despacho discreto, lleno de madera antigua y olor a polvo. «Señora Méndez, su madre dejó esto con instrucciones específicas. Dijo que debía entregarse solo si usted llegaba a cierto punto en su vida. Usó esas palabras, cierto punto». «¿Qué punto?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. No lo explicó, solo dijo que usted sabría cuándo. Mercedes me entregó una caja de madera. Dentro, además de la escritura del inmueble, una casa modesta en Triana, había una carpeta sellada con cera, y dentro de esa carpeta encontré fotos, cartas y una grabación en casete. Llevé la cinta a un lugar donde aún transferían audios a digital. Cuando finalmente escuché la voz de mi madre, una grabación antigua, casi rota por el tiempo, sentí como si ella hablara desde otra dimensión. «Aisha, si estás escuchando esto, es porque descubriste la verdad. Lo de Emiliano, lo de Talita. Hay cosas que no sabes. Esa casa en Sevilla no es solo una herencia. Fue donde empezó todo». Contó que en su juventud, antes de conocer a mi padre, tuvo un amor imposible. Un profesor, casado, tuvo un embarazo no deseado. Dio en adopción a una niña llamada Talita. Me quedé paralizada. No podía ser. Talita es tu hermana, tu media hermana. Ella no lo sabe. Nunca quise decírtelo. Pero si ella te hace daño, necesitas saber quién es y por qué. No podía respirar. Mi mundo de nuevo se partía en dos. Emiliano, mi medio hermano. Talita, mi media hermana por parte de madre. ¿Estaban ambos en mi vida por accidente o por destino? Viajé a la casa de Triana, abandonada, polvorienta, pero al entrar sentí algo cálido, una energía antigua. En una caja en el desván encontré un álbum de fotos con cartas entre mi madre y el hombre que fue su primer amor. Talita nunca fue una desconocida para ella. Nunca fue una extraña. Esa noche dormí mal. Volví a Madrid con la sensación de llevar un universo en el pecho. ¿Qué se supone que debía hacer con esa información? ¿Confrontarlos? ¿Destruirlos? Decidí esperar, observar. Pero Talita no esperó. La semana siguiente me llamó a su despacho. ¿Te gusta jugar?, preguntó cruzando los brazos. Porque tengo cartas que no sabes usar. No necesito cartas. Tengo historia, le respondí, fijando mi mirada en ella. ¿Ah, sí? ¿Historia como qué? La miré, tragué saliva. Y decidí no decirlo aún. Ya sabrás, a veces el pasado es más fuerte que cualquier estrategia. Ella rió, pero había algo tenso en su mandíbula. Sabía que yo sabía algo, y eso la ponía nerviosa. Emiliano, por su parte, parecía desorientado. Empezó a llegar tarde, cometía errores, me esquivaba, se notaba que algo lo estaba carcomiendo. Un día, lo encontré solo, en la terraza. ¿Puedo sentarme?, le pregunté. No respondió, pero tampoco me echó. ¿Sabes lo que somos?, le dije con voz baja. No empieces,
respondió casi susurrando. Somos sangre. Eso no lo pedí, pero ahí está. ¿Y qué quieres? ¿Un abrazo? ¿Un final feliz? No. Quiero que pares, que entiendas que si sigues este camino, te vas a destruir solo. No respondió. Se fue sin mirar atrás. Esa misma tarde, recibí un sobre anónimo en mi escritorio. Dentro, una copia impresa de una conversación de WhatsApp. Talita y Emiliano. Tengo que decirle. No aguanto más, decía Emiliano. No. Si lo haces, me encargo de que te arruinen. Te tengo donde quiero, respondía Talita. Ella lo manipulaba, desde siempre. Y en ese momento entendí que no era a Emiliano a quien debía enfrentar. Era a Talita. Era la sombra de mi madre, su pasado hecho carne, su error más grande. Y ahora, mi enemiga más peligrosa. Al llegar a casa esa noche, me encontré la puerta entreabierta. Alguien había entrado. Mi habitación revuelta. Y sobre mi cama, la foto que había traído de Sevilla, rota en dos. Encontrar esa foto rota sobre mi cama fue como recibir una bofetada del destino. Era la imagen de mi madre, joven, embarazada, en la puerta de la casa de Triana. Esa imagen no existía en ningún archivo público. Era privada, intocable, y alguien la había roto. Sabía quién había sido. Talita. Solo ella, porque era su cara la que aparecía en el reverso de la foto, de niña, con un moño igual al que lleva aún hoy. Pero más que el miedo o la rabia, sentí algo que no me esperaba. Tristeza, profunda, densa, porque por primera vez entendí que esta guerra no era solo profesional, era emocional. Talita estaba destruyendo todo lo que mi madre había tratado de proteger, no por ambición, sino por rencor, por abandono, por sentirse hija de nadie. Me senté en el suelo, lloré, pero también pensé, y empecé a tejer mi respuesta, no una venganza común, una que la enfrentara con lo que más temía, su propia verdad. Al día siguiente, en la oficina, no dije nada. Sonreí, saludé, como si todo estuviera en calma. Pero me reuní con Laura, la directora, y propuse una charla para el equipo sobre inclusión, diversidad y salud emocional. Laura, sorprendida por mi propuesta en medio del caos, aceptó de inmediato. Podemos llamarlo el peso de lo que no se dice, le sugerí. A veces el silencio enferma más que el ruido. Esa frase era para Talita. Y para mí. Convencí a Emiliano de participar también. Lo cité fuera de la oficina, en un bar discreto. Mira, lo sé todo, le dije sin rodeos. Sé quién eres, sé quién es ella. Pero no quiero destruirte. Aún puedes salir de esto. Él bajó la mirada. Su voz, cuando habló, fue apenas un murmullo. Ella me ha tenido siempre bajo control. Sabía cosas. Me protegió o me manipuló, no sé. Pero no sé cómo liberarme. Yo sí. Pero necesito que tú me ayudes a que ella enfrente la verdad. No por mí, por tu madre, por la mía. Acordamos que en la charla, él hablaría, que contaría parte de su historia, que insinuaría lo suficiente para que la sala entendiera que había algo más, y que Talita no podría esconder. El día de la charla llegó, todos reunidos en la sala de presentaciones, luces bajas, micrófono abierto. Yo empecé hablando del legado, de lo que heredamos más allá del ADN, de lo que nos marca, del abandono emocional, de las heridas invisibles. A veces, dije mirando a Talita, los enemigos no son quienes nos traicionan, sino quienes nos dan la espalda cuando más los necesitábamos. Y eso puede marcarnos de por vida. La sala estaba en silencio absoluto. Emiliano subió. Su voz temblaba. Nunca conocí a mi padre. Nunca tuve una familia completa. Pero hace poco descubrí algo que me hizo entender muchas cosas. A veces, el rencor se hereda, pero también puede romperse. Hoy estoy aquí para cortar con eso. Silencio. Talita se removía en su asiento. Al final de la charla, me acerqué a ella. En voz baja le dije, ¿quieres destruirme porque mamá no te crió? ¿O porque tú no sabes quién eres sin ese odio? Ella no respondió. Pero esa noche, me llegó un correo, sin remitente, un archivo adjunto, un video. Talita, en su casa, hablando a cámara. Una especie de confesión. Hablaba de abandono, de su infancia, de cómo buscó a mi madre durante años, de cómo la encontró, de cómo se sintió al saber que yo, su hermana, había tenido todo lo que ella no tuvo. El archivo tenía nombre, por si algún día muero sin decirlo, y ese archivo desapareció al día siguiente, porque Talita desapareció. No vino más a la oficina, no respondió llamadas, nadie sabía de ella. Y entonces llegó un correo del Departamento de Recursos Humanos. Asunto: investigación interna. Se requiere su colaboración urgente. El correo de Recursos Humanos tenía un tono frío, legal, sin alma. Solicitamos su presencia mañana a las 9:00. Asunto:
Investigación confidencial sobre conducta impropia y filtración de datos personales. Lo primero que pensé fue, Talita. Ella lo había orquestado todo. Incluso desaparecida, aún tiraba de los hilos. La oficina estaba en silencio al día siguiente. Nadie hablaba en voz alta. Las miradas se desviaban cuando pasaba. Era como si todos supieran algo que yo no. Y ese silencio dolía más que cualquier insulto. Me senté frente a la directora de Recursos Humanos, Rosa Belmonte, una mujer meticulosa, con el rostro que nunca cambia, incluso cuando está demoliendo a alguien palabra por palabra. Aisha, dijo sin rodeos, ha habido una acusación seria. Alguien afirma que has accedido a archivos confidenciales del sistema, que has manipulado datos para perjudicar a Talita. ¿Perdón? Dije, incrédula. ¿Quién? Eso es confidencial, pero los registros indican que hubo un acceso inusual desde tu cuenta la noche del martes, la noche que encontré mi casa revuelta, la noche que la foto apareció rota. Mi cuenta había sido usada, por alguien más. No fui yo, dije, intentando sonar firme. Me hackearon, o alguien entró a mi ordenador. ¿Tienes pruebas? Quise gritar, pero me contuve. No aún, pero las tendré. Salí de esa reunión con una sensación de asfixia. La oficina ya no era un lugar de trabajo, era un campo de guerra. Me estaban cercando, y la única que sabía jugar ese tipo de partidas había desaparecido, o eso pensaba. Esa misma tarde, recibí una llamada anónima, voz distorsionada, un mensaje corto. Ella está en Córdoba. Cambió de nombre. Está cerrando todo. Cuidado con lo que sabes. Colgué con la piel helada. ¿Talita estaba huyendo? ¿De qué? Llamé a Emiliano. Nos encontramos en un parque cercano. Tenía ojeras, el cuerpo encorvado. Pero cuando le conté todo, algo en él se quebró. Yo... Tengo que contarte algo, dijo en voz baja. Talita y yo nos conocimos hace años, pero no fue en la universidad. Fue en un grupo de terapia, para hijos abandonados. Me quedé en silencio. Él continuó. Ella me buscó. Me dijo que había alguien como yo, que teníamos una conexión. Me ayudó a buscar a tu madre. Pero luego me dijo que no debía acercarme, que tú lo arruinarías todo. ¿Por qué te quedaste con ella? Porque no tenía a nadie más. Porque cuando la miraba, veía algo de mí. Y porque ella me prometió que si la ayudaba, al final me revelaría algo que cambiaría mi vida. ¿Y lo hizo? No, solo dijo que tú eras el obstáculo. Me alejé de él sin decir nada más. El dolor era insoportable. No por él, por mí, por lo que había creído, por lo que aún quedaba por descubrir. Esa noche volví a revisar los archivos que tenía, las grabaciones, las cartas de mi madre, y encontré algo que no había visto antes, una nota suelta, sin firmar. En ella un nombre, Sara Menéndez, y debajo una dirección en Córdoba. No lo dudé. Al día siguiente, pedí licencia médica. Tomé un tren y llegué a la dirección. Era una casa baja, con patio interior. Toqué. Me abrió una mujer que apenas reconocí. Talita, o Sara. Nos miramos en silencio. Fue ella quien habló primero. Sabía que vendrías. Estás hecha del mismo material que mamá. ¿Por qué lo hiciste todo? Pregunté con voz rota. ¿Por qué convertirte en mi enemiga? Porque tú tuviste lo que yo nunca pude. El amor de ella, la comida caliente, la foto en la repisa, el apellido. Y yo solo tenía las sobras. Podías haber venido, podías haber hablado. No, porque cuando has vivido toda tu vida queriendo ser vista, aprendes que el silencio es tu mejor arma. Nos quedamos calladas. Luego Talita fue hasta una caja. Sacó un sobre. Toma, son pruebas de que no fuiste tú quien accedió al sistema. Fueron ellos. Emiliano me traicionó. Él, sí, siempre quiso tu aceptación, pero también quería destruir lo que no podía tener. Me fui de esa casa con el sobre en el bolso, con el alma rota, con más preguntas que respuestas. Y al día siguiente, en la oficina, lo entregué, con todas las pruebas. Rosa Belmonte me miró durante minutos en silencio. Esto cambia todo. Y esa noche, al volver a casa, encontré una carta en el buzón, sin remitente, solo una frase escrita a mano. El legado no es lo que heredas, es lo que eliges dejar atrás. Al entregar el sobre, algo en mí se quebró, pero también algo se encendió. No era la misma Aisha que se tragaba la rabia frente a una injusticia. Esa mujer ya no vivía en mí. Ahora hablaba con la seguridad de quien ha visto demasiado para seguir fingiendo paz. El día después de entregar las pruebas fue el primero en meses en el que no sentí miedo al entrar en la oficina. No fue porque confiara en que Rosa Belmonte haría lo correcto. Fue porque, por fin, había soltado el peso del silencio. Rosa me pidió esperar. Me pidió no hablar. Pero sabía que el silencio en este lugar era veneno. Así que hice justo lo contrario. A media mañana, convoqué al equipo.
No fue una reunión formal, fue una conversación, una catarsis. Hablar de la presión que muchas sufríamos por mantener todo en orden, por no levantar la voz, por fingir normalidad cuando todo nos quemaba por dentro. Algunos intentaron resistirse, otros se quebraron, y en medio de esa conversación, Emiliano entró, pálido. Se quedó de pie, en la puerta escuchando. No le dije nada, no lo miré siquiera. Él fue quien rompió el silencio. Lo hice, fui yo quien usó su cuenta, confesó con la voz temblando. Talita me lo pidió. Dijo que era para protegerse, pero no sabía hasta dónde iba a llegar todo esto. Y luego me quedé callado. El ambiente se volvió denso, irrespirable. Nadie dijo nada por varios segundos, hasta que Clara, la diseñadora gráfica que siempre pasaba desapercibida, habló. ¿Y tú creías que eso era proteger a alguien, traicionando a otra? Él no respondió. Se fue. Más tarde, Rosa me citó en su despacho. La Junta ha tomado una decisión. Emiliano será despedido de inmediato. Talita, hemos sabido que abandonó su cargo, cambió de identidad y está en situación de fuga. Hay procedimientos legales iniciados, pero contigo, Aisha, queremos hablar de otra cosa. Me senté, desconfiada. ¿Qué cosa? Queremos que asumas la dirección del nuevo Comité de Bienestar y Justicia Interna. Con todo lo que has vivido, con tu formación y con tu capacidad de liderazgo, eres la mejor opción. Me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque jamás imaginé que me ofrecerían algo así. No después de todo. ¿Estás segura?, pregunté. Porque si lo hago, voy a tocar heridas que nadie quiere que se vean. Justamente por eso, dijo Rosa, porque ya lo hiciste, y seguiste en pie. Acepté. No por venganza, no por orgullo, por legado, porque entendí que la única forma de reparar lo que había vivido era construir algo para que otras no pasaran lo mismo. Los siguientes días fueron de limpieza profunda. Emiliano no volvió a aparecer. Talita se convirtió en una sombra mencionada con vergüenza y temor. Algunos me miraban como si fuera peligrosa, otros, como si fuera un milagro. Y justo cuando todo parecía calmarse, recibí una carta en mi escritorio, sin remitente, pero con letra conocida. Era de Emiliano. La familia no es sangre, es lealtad. Yo rompí eso. Perdóname si puedes. No me busques. Me voy. No lloré. No esta vez, porque entendí que perdonar no es olvidar, es dejar de cargar, y yo ya no iba a cargar culpas que no me pertenecían. Esa noche, volví a casa. Abrí el viejo cuaderno de mamá. Leí las últimas páginas. Hablaban del futuro, de sueños, de construir algo que no fuera solo supervivencia. Y supe que estaba lista. Al día siguiente, lancé la primera sesión abierta del nuevo comité. Hablamos de acoso, de microagresiones, de cómo el silencio perpetúa el dolor. Y cuando terminé mi presentación, todos se quedaron en silencio. Hasta que Clara, otra vez ella, se levantó. Gracias por no romperte, porque vi que lo hiciste, pero volviste a armarte con las piezas que quedaban. Y eso, Aisha, eso es fuerza. Y fue entonces, justo cuando creí que el capítulo se estaba cerrando, que recibí la llamada. Un abogado. Señora Méndez, necesita venir a Sevilla lo antes posible. Hemos encontrado otro documento entre las pertenencias de su madre. Esta vez, firmado por Talita. Volver a Sevilla me dio una sensación extraña. No era nostalgia, era algo más. Como si cada calle me hablara con voz propia, susurrándome, aún no sabes todo. La llamada del abogado había sido precisa, casi urgente. Es algo que su madre dejó a nombre de Talita, pero ella nunca lo reclamó. Y creemos que es usted quien debe verlo. Llegué al despacho sin saber qué esperar. Mercedes Valverde, la misma abogada que me había entregado la grabación semanas antes, me esperaba con un rostro más tenso que la primera vez. Este documento, dijo, colocando una carpeta azul sobre la mesa, fue añadido al testamento hace solo 3 años. Es una carta, firmada por Talita, y acompañada de un diario. Lo abrí sin respirar. La carta, con una caligrafía suave, comenzaba así. Para quien me vea más allá del daño. Leí, y cada palabra se me clavó como aguja. Desde niña supe que no era como los demás. Fui creciendo con la ausencia como única compañía. Aprendí a mirar desde la ventana, a imaginar cómo sería tener una madre, a tener una hermana, y cuando por fin supe que existías, Aisha, te odié sin conocerte, porque eras todo lo que yo nunca fui, querida. Seguí leyendo. Talita hablaba de cómo me había seguido, cómo descubrió dónde trabajaba, cómo se infiltró, cómo manipuló a Emiliano, y lo peor, cómo planeaba que me despidieran para ocupar mi lugar. Pero también hablaba del momento en que empezó a dudar. Cuando te vi hablar en esa charla,
Algo dentro de mí se rompió. Por primera vez vi en ti no a la enemiga, sino a la niña que pudo haber sido mi hermana, y entonces me di cuenta de que no sabía cómo detenerme, solo sabía atacar. El diario estaba lleno de entradas con fechas, emociones, confesiones. Hablaba de celos, de amor reprimido, de traumas no tratados, de cómo, en el fondo, siempre quiso que yo la perdonara, aunque nunca me dio razones para hacerlo. Y al final, una página con una única frase: si aún queda algo de mí en ti, haz que mi historia no sea solo daño. Salí del despacho con el corazón hecho trizas. La odiaba, pero la entendía, y esa combinación era insoportable. En el tren de vuelta a Madrid, no podía dejar de pensar: ¿cuántas veces se puede perdonar a alguien que nunca pidió perdón en vida? Al llegar, recibí un correo. Era de una periodista local. Hemos sabido que usted está vinculada a Talita Ruiz, también conocida como Sara Menéndez. Están preparando un reportaje. Quisiera su versión antes de que se publique. Y ahí lo entendí. Su historia iba a ser pública, pero yo tenía el poder de decidir cómo sería contada. Me reuní con la periodista, en privado. Le conté todo, pero no como una víctima. Como alguien que reconstruyó los pedazos de una familia rota para convertirlos en una historia de advertencia y redención. El artículo salió una semana después. Las hermanas invisibles, una historia real de abandono, venganza y perdón. Fue un impacto total. En la oficina, todos me miraban diferente. No con pena, con respeto, como si finalmente entendieran que hay batallas que se libran en silencio y que sobrevivirlas no te hace débil, te hace imparable. Esa misma tarde, en el comité que ahora dirigía, una joven practicante se me acercó. Gracias por contar la verdad. Mi madre también fue abandonada. Nunca nadie habla de esto. La abracé, porque entendí que, por fin, estaba cumpliendo el verdadero legado de mi madre: dar voz a los que crecieron en la sombra del abandono. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela frente al cuaderno de mamá. Puse las fotos de ambas, la mía y la de Talita, una junto a la otra. No éramos enemigas, éramos los fragmentos de una historia que nadie quiso contar, hasta ahora. Y justo antes de dormir, recibí otro correo. Esta vez, con un remitente desconocido. Solo decía: Aisha, necesito verte. Hay algo más que no sabes. Sobre papá. Sobre todo. El correo tenía un remitente enigmático. M.R. Ruiz. Las iniciales no me sonaban, hasta que caí en cuenta. Ruiz, el apellido de Ángela, la madre de Emiliano. Leí el mensaje una y otra vez. Necesito verte. Hay algo más que no sabes. Sobre papá. Sobre todo. La dirección estaba en Salamanca. Un despacho jurídico. Y una hora exacta. 17:00. El sábado. Dormí mal. El peso de la expectativa me apretaba el pecho. Cada posibilidad cruzaba mi mente, una verdad que podía desmentir todo, o arruinar lo poco que había reconstruido. El despacho era sobrio, estilo antiguo. Al llegar, me recibió un hombre de unos 50 años, barba bien cuidada, ojos oscuros. Me extendió la mano. Señora Méndez, soy Marcos Ruiz, hermano de Ángela, y abogado de su padre durante años. Me senté sin palabras. No esperaba eso. Sé que lo que ha vivido es una tormenta, empezó. Pero lo que estoy a punto de contarle es la raíz del huracán. Abrió una carpeta. Fotografías, documentos, cartas. Algunas firmadas por mi padre, otras por mi madre. Pero lo que más me impactó fue una nota con la letra de él. Aisha jamás debe saberlo. No por protegerla, sino por protegerme. Marcos explicó. Su padre no solo tuvo un romance con Ángela, tuvo otro antes, en su juventud. De ahí nació Talita. Su madre lo supo y decidió guardar silencio. Pero cuando Ángela quedó embarazada de Emiliano, su madre no pudo más. Lo enfrentó. Él prometió alejarse. No lo hizo. Siguió financiando a Ángela en secreto. Pagó los estudios de Emiliano. Lo visitaba en viajes laborales. Pero a usted la mantenía al margen. Me mareé. Todo daba vueltas. 2 hijos fuera del matrimonio. 2 medios hermanos. Y yo, la única ignorante. ¿Por qué ahora?, logré preguntar. Marcos suspiró. Su padre falleció hace un mes. No quiso contacto, pero dejó un legado y una carta. Para usted. Me la entregó. Aisha, si lees esto, es porque el tiempo me ha alcanzado antes de que el valor lo hiciera. No fui el padre que merecías, ni el hombre que tu madre necesitaba, pero nunca dejé de admirarte, incluso desde la distancia. He seguido tus pasos, tu carrera, tus batallas, y cuando escuché lo que hiciste con Emiliano, supe que te parecías más a tu madre que a mí. Y eso me dio paz, porque ella fue la única que supo perdonar sin debilidad. Te pido lo mismo. Si no por mí,
por los que aún respiran con mis errores en la espalda. Salí de ahí con un temblor profundo en los dedos. Me detuve en un café. Pedí un té. Lloré en silencio. Papá, el hombre que pensé conocer, que creí ejemplo, que resultó ser un arquitecto del caos que viví, pero también un hombre roto, incapaz de enfrentar sus propias decisiones. En el tren de regreso, pensé mucho en Emiliano, en Talita, en mí. Éramos las consecuencias de alguien que eligió siempre lo fácil, callar. Y ahora, éramos los sobrevivientes. El lunes, convoqué una última reunión en el comité. No iba a hablar de él, iba a hablar de nosotros. Durante años, creí que heredar algo era recibir una casa, una joya, un nombre. Hoy entiendo que heredamos mucho más. Heredamos silencios, heredamos ausencias, pero también podemos heredar la capacidad de reconstruir lo que nos rompieron sin culpa propia. Hablé de Talita, de Emiliano, sin nombres, pero con verdad. Y al final, todos aplaudieron. No por cortesía, por catarsis. Esa noche, sola en casa, encendí una vela. Puse las 3 fotos juntas. Mamá, Talita, Emiliano y mi rostro. Los miré y dije en voz baja, yo no elegí esto, pero elijo lo que hago con ello. Y justo cuando apagué la vela, el timbre sonó. Era Emiliano. ¿Puedo pasar?, preguntó. Sí, pero dime por qué vienes. Me miró con ojos húmedos, porque ya no quiero que seamos los hijos del silencio. Emiliano entró sin decir palabra. Llevaba en las manos una caja pequeña, de cartón reciclado, con una cinta roja. No parecía un regalo. Era algo más íntimo. Esto era de mamá, dijo, dejándola sobre la mesa. Me pidió que te lo entregara si algún día yo entendía lo que hicimos mal. Lo abrí. Dentro había una foto nuestra de niños, pegada con celo en un marco torcido. Él tenía 5 años, yo 3. Estábamos en un parque de Sevilla, uno que no recordaba haber visitado. Pero ahí estaba la prueba. Alguna vez habíamos coincidido. ¿Esto es real? Sí, asintió. Nuestras madres se conocieron en un taller de costura comunitario. Una vez, coincidimos en una salida con otros niños. Nadie lo supo, nadie lo entendió, pero mamá guardó esa imagen. Dijo que la vida tenía formas de mostrarnos el destino, incluso cuando no lo queremos ver. Nos sentamos en silencio. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, cada uno sigue su camino, pero sabiendo que existimos, que somos, no por sangre, por verdad. Y yo estoy cansado de esconderme, asentí. Pasaron los meses. En la oficina, el comité creció. Incorporamos programas de salud emocional, mentoría para mujeres jóvenes y una red interna de denuncia segura. Las cosas no se volvieron perfectas, pero mejoraron, y eso bastaba. Un día, en una conferencia sobre inclusión laboral en Valencia, conocí a una mujer que me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias por contar tu historia, me dijo. Mi hermana dejó de hablarme hace años, pero después de escucharte, le escribí. Mi historia, nuestra historia, ya no era una herida, era una herramienta. Recibí una carta meses después, de Talita. No decía mucho, solo esto. No me atrevo a volver, pero si alguna vez decides perdonarme, escribe una historia donde no seamos enemigas, donde seamos casi hermanas. La guardé sin responder, no por rencor, por respeto al silencio que ella misma eligió. Marcos Ruiz me contactó otra vez. El patrimonio de mi padre, ahora legalmente dividido entre nosotros 3, estaba a disposición, pero decidí algo que sorprendió a todos. Mi parte quiero donarla a una fundación para jóvenes sin familia. Quiero que mi legado no sea el dinero de un hombre que huyó, sino el gesto de una hija que eligió quedarse. Nadie me lo discutió. Hoy, 3 años después, miro todo con distancia y amor. Emiliano se mudó a Granada. Da clases de historia. Tiene una hija. A veces me manda fotos. No hablamos todos los días, pero cuando lo hacemos, es sin máscaras. Talita sigue en Córdoba. Abrió un taller para mujeres en riesgo de exclusión. Nadie sabe que es ella. Usa otro nombre. Pero hace poco, una voluntaria me escribió. Tenemos una directora increíble. Es reservada, pero cuando habla, toca el alma. Supe que era ella. No necesitaba confirmación. Y yo sigo aquí. A veces, cuando almuerzo en el comedor de la empresa, veo a nuevos empleados mirar con curiosidad mi tupper bien marcado. A veces sonrío sola, porque nadie se atreve a tocarlo. Pero no por miedo, por respeto. Y porque, en esta historia, aprendieron que incluso el robo más pequeño puede despertar la historia más grande.